Qué bendición, mis hermanos, qué gozo, qué hermosa oportunidad de estar juntos por este medio, considerando la palabra de nuestro Dios. Hoy consideraremos el propósito de la gracia divina. Dios es bondadoso. Dios es misericordioso. El apóstol Juan escribió: Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Su propósito eterno nos ha sido revelado particularmente en la carta del apóstol Pablo, Efesios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1, 9 y 10. El tema en sí es hermoso. Está relacionado con nuestra debilidad y la fuerza de Dios, con nuestro fracaso espiritual y con el deseo de Dios de restaurarnos, con nuestra carne contaminada y la santidad de Dios, con nuestra desesperanza y la promesa de Él, de nuestra pobreza y de su riqueza, de nuestras tinieblas y de su luz admirable, de nuestra tristeza y esclavitud y del gozo que da el ser libertado por Él. ¿Cuál es el propósito de Dios al manifestar su gracia? Desde antes de la fundación del mundo, Dios eligió la manera de mantener y manifestar su gracia para con el género humano. Él es soberano. ¿Quién puede cuestionar lo que hace? ¿A quién tiene que pedir permiso para llevar a cabo su propósito? Absolutamente a nadie. No hay nadie que sea superior a Él. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. En la Biblia de las Américas se lee así: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El apóstol Pedro escribió: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1, 18 al 20.
La muerte del Señor Jesucristo no fue accidental. El apóstol Pedro nos dice que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero venido el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, hecho súbdito a la ley. Los profetas hablaron de cómo sería el cumplimiento del propósito de la gracia de Dios. Ellos hablaron de Jesucristo como el Señor y Salvador. Hablaron de su nacimiento milagroso, de su muerte, sepultura y resurrección. El propósito de Dios al manifestar su gracia. Gracia es un favor inmerecido. Dios fue movido a misericordia al ver nuestro estado espiritual, que se ha descrito como muertos en delitos y pecados, y sin esperanza y sin Dios en el mundo, alejados de Dios, perdidos, vasos de ira, esclavos, yendo a la condenación eterna. Sin que fuéramos dignos, nos amó, nos rescató, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. La gracia de Dios se manifestó en la persona del Hijo unigénito, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Y nos levantó un poderoso Salvador en casa de David, su siervo. Lucas 1:69. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Jesucristo vino para cumplir el propósito de la gracia divina. Encontramos en el Evangelio de Lucas 22:42 las palabras del Señor Jesucristo diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, refiriéndose a que había llegado la hora de morir en lugar nuestro. En su sermón el día de Pentecostés dijo el apóstol Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Hechos 2:22-24. El propósito de la gracia divina, su anticipación. El Señor Jesucristo ilustró el propósito de la gracia divina en la parábola
de la fiesta de bodas en Mateo 22, 1 al 14. El propósito del rey: hacer una fiesta de bodas para su hijo. Versículo 2. El propósito del rey: llamar a los convidados, los cuales se negaron a atender la invitación. Versículo 3. El propósito del rey de que los invitados asistieran, pues volvió a enviar a otros siervos. Versículo 4. El propósito del rey se comprende cuando mandó decir: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Versículo 4. Los convidados de nuevo no hicieron caso de la invitación a través de los siervos, y algunos actuaron de mala manera con los enviados hasta el grado de matarlos, despertando así la ira del rey. Versículos 5 al 7. El propósito de Dios y los otros convidados. Los primeros no fueron dignos, así que mandó a sus siervos a buscar a otros para que fueran a disfrutar todo lo que ya estaba preparado. Fue un llamamiento general a buenos y malos, y las bodas se llenaron de convidados. Versículos 8 al 10. El propósito del rey fue proporcionar vestidos de boda a los convidados, pero hubo uno que se quedó con su misma ropa, y a ese lo echaron fuera. Versículo 13. El propósito del rey fue llamar a muchos y proveerles su vestido de bodas. Versículo 14. Dios tuvo siempre interés en llamar a su fiesta a judíos y gentiles. Los judíos recibieron muchas veces la invitación a esperar la salvación en Dios. Sin embargo, persiguieron, maltrataron a los profetas enviados a ellos. Finalmente, como en la parábola de los labradores malvados, mataron al hijo. Su ciudad fue destruida, y otros, al escuchar la invitación, creímos y fuimos vestidos con la justicia de Jesucristo, lo cual enseña que ninguno puede entrar a esa fiesta con sus propios harapos. En la parábola se ve la anticipación para tener todo listo para el momento indicado. También notamos la paciente invitación a los primeros convidados y la generosa invitación a buenos y malos a participar de lo previsto y provisto. También vemos lo terrible del juicio de Dios para los que lo rechazan. Dios pensó en todo lo que íbamos a necesitar para ser sus hijos. Y lo hermoso es que lo proveyó en su Santo Hijo. En Él estamos completos. El propósito de la gracia divina no ha cesado. Todavía hay una puerta abierta y un camino para llegar a su presencia. Hay una invitación de parte de Dios para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La invitación es para todos, pero vemos tristemente que no todos la reciben. Sin embargo, Dios sigue invitando. El Señor
no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos.